El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Cualquier información que se necesite. Artículo 57. Juramentación del declarante. Toda persona convocada a declarar ante una comisión especial estará obligada a hacerlo bajo juramento, el cual será tomado por la presidencia de la comisión, después de haberle indicado al compareciente los derechos que le asisten en esta materia y de haberle leído las penas que la ley impone por el delito de falso testimonio, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Además, dichas personas proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. Código Penal, falso testimonio. Artículo 305. El que, en declaración como testigo ante autoridad competente, afirmare una falsedad, negare o callare, en todo o en parte, lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaren una falsedad u omitieren la verdad en sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuere ejecutado en proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o conviviente o persona en análoga relación de afectividad con aquel. Artículo 312. El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de 24 horas al funcionario competente, será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante, que no informare al funcionario competente el ingreso de persona lesionada dentro de las 8 horas siguientes al mismo, en caso de que racionalmente debieran considerarse como provenientes del delito. Código Procesal Penal. Facultad de abstención. Artículo 204. No están obligados a testificar en contra del imputado, su cónyuge, compañera de vida o conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, adoptado y adoptante. No obstante, podrán hacerlo cuando así lo consideren conveniente. También podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, su tutor o pupilo, a menos que el testigo sea denunciante, querellante o que el hecho punible aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o más próximo. Deber de abstención. Artículo 205. No podrán declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad, los ministros de una iglesia con personalidad jurídica, los abogados, notarios, los profesionales y auxiliares de las ciencias relacionadas con la salud, según los términos del secreto profesional, y los funcionarios, empleados y demás servidores públicos sobre secreto de Estado. Si el testigo invoca erróneamente ese deber, se procederá a interrogarlo. Derecho de abstención de declarar. Artículo 206. Tendrán derecho a abstenerse de declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del ejercicio de su profesión u oficio, bajo pena de nulidad, los periodistas de profesión y aquellas personas que, aun siendo otras sus profesiones, ejerzan el periodismo. De igual manera,
los periodistas de profesión y aquellas personas que aún siendo otras sus profesiones ejerzan el periodismo, tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar. Leído los artículos, presidente. Gracias, diputado. De pie, por favor, vamos a proceder a la juramentación de la persona citada. El micrófono, por favor. Eugenio Chicas Martínez, ¿juráis por Dios decir la verdad en lo que fuereis preguntado? Sí, juro. Gracias. Siéntense, por favor. Bueno, muchas gracias por haber asistido puntualmente. Quizás nada más explicarle un poquito de la logística y el desarrollo de esto. Obviamente estamos investigando y el mandato que tenemos es dentro de la investigación de sobresueldos. Los diputados pedirán la palabra y harán las preguntas. Usted no tiene que pedirme la palabra para poder responder las preguntas que le hagan, solamente abre el micrófono y las contesta. Y quizás también aclararle a la vez que usted está en calidad de citado, no de invitado, y nada más invitarlo a que, ya que el pueblo salvadoreño está atento, pues que nos acompañe en el interrogatorio. Podrá haber algunas preguntas que son repetitivas en un momento dado, ya porque algún diputado lo considere de esa manera, explorar nuevamente en el término de que la pregunta es hecha. Le ruego que la responda tal como se le preguntan y pues damos abierta las preguntas. Tiene la palabra el diputado secretario Raúl Castillo. Muchas gracias, presidente. Señor Chicas, por efecto de acreditación haré algunas preguntas generales. ¿Nos puede mencionar su nombre completo? Eugenio Chicas Martínez. ¿Qué edad tiene usted? 62 años. Muy bien. ¿Cuál es su lugar de residencia? Por lo menos el municipio. Suchitoto. Okay. Según el DUI, Suchitoto. Perfecto. Aunque resido en San Salvador. ¿Cuáles han sido sus cargos dentro de la función pública? Perdón, mi hijo. Yo fui diputado de esta Asamblea Legislativa en 2 periodos, de 1994 al año 2000. Luego fui asesor en esta Asamblea Legislativa por alrededor de año y medio en temas de comunicación. Posteriormente fui diputado ante el Parlamento Centroamericano, cargo que ejercí por muy poco tiempo, entre el 2001 y el 2004. Ejercí en el Parlamento Centroamericano porque desde el año 2004 hasta el año 2014 ejercí por 10 años en el Tribunal Supremo Electoral. Fui magistrado propietario durante 5 años y presidente del Tribunal Supremo Electoral por 5 años adicionales. Después de eso, fui electo al Parlamento Centroamericano en el año 2015. Sin embargo, desde el año 2015, desde abril del año 2015, fui invitado a colaborar con la presidencia de Salvador Sánchez Serén y ejercí en su presidencia acompañándolo desde abril del 2015, un año después que él fue electo presidente, hasta marzo del año 2018, alrededor de casi 3 años. Luego, después de eso, fui a mi cargo en el Parlamento Centroamericano, que tenía pendiente,
cargo que concluí el reciente octubre pasado. Esos han sido mis desempeños en la función pública. Este cargo en el gobierno del presidente Sánchez Serén, ¿me puede repetir cuáles eran sus funciones? De acuerdo al RIOS, consta, les traigo esos documentos, consta en Diario Oficial, es información pública, que yo fui convocado a trabajar con el presidente Sánchez Serén. Él me llamó personalmente un 24 de marzo del año 2015, en el día del aniversario de Monseñor Romero. Ese mismo día nos reunimos por la tarde y él me invitó a acompañarlo en su gobierno. Recientemente consta también en Diario Oficial, documento que traigo. Hasta ese momento la Secretaría de Comunicaciones estaba fusionada con la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Él me propone trabajar en el área de comunicaciones y prensa y ejercer como su vocero presidencial. Sin embargo, el cargo era de Secretaría de Comunicaciones y Prensa y fue el cargo que acepté, que él personalmente me lo propuso. Y así es como consta en el RIOE y así es como consta en el contrato de trabajo. Ya en ese momento mi relación laboral fue mediante contrato que fue suscrito con la Presidencia de la República. Según ese contrato que usted acaba de mencionar, ¿a cuánto ascendía la remuneración que usted recibía en dicho cargo? Ese cargo en la gestión anterior del presidente Funes tenía un salario menor a los $3,000, $2,000 y algo tenía ese cargo. Sin embargo, el presidente Sánchez Serén decidió a los secretarios modificarnos el salario. Y por ley, está en ley establecido, traigo esa documentación también. A mí no se me asignó 2.800 como ocurría, sino que se me asignó un salario de $6,000 que consta en documentación. Y de la misma manera, y ese mismo salario es el que también en este gobierno del presidente Bukele tiene el secretario de Comunicaciones también, el mismo salario de $6,000. Bien, en ese sentido, ¿usted recibió algún otro tipo de remuneración aparte de estos $6,000 que fueron convenidos en el contrato? Claro, mi aguinaldo anual. Fuera del aguinaldo, ¿algún otro tipo, sobresueldo, estipendio, como se le pueda llamar, recibió algún tipo de remuneración que no estuviese estipulado en la ley o que se lo diesen en efectivo o qué sé yo, como un agregado? De ninguna manera, ningún agregado, precisamente porque la decisión política que valoró el presidente fue poner un salario que correspondiera al desempeño de la responsabilidad, que es el mismo salario que tiene el actual funcionario en este gobierno. Muy bien, por el momento esas son mis preguntas, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra, diputado Coto. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a la población salvadoreña y nuevamente reitero el saludo a todos los colegas diputados que se encuentran en esta comisión especial. Asimismo, agradecemos desde ya su presencia, señor Chicas. Bueno, voy a hacer una serie de preguntas a las cuales yo voy a necesitar que usted me conteste conforme a lo que usted considere pertinente. Y si en su caso yo le hago una pregunta en la cual solo requiero que me diga un sí o un no, que lo haga de esa manera para evitar generar mayores especulaciones. Sino que sí o no, si en su caso yo lo considero pertinente o me responda de manera amplia. Usted estaba trabajando a través de un contrato de trabajo, manifiesta, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya lo expuse antes, sí. Le estoy preguntando. Es que mire, usted tiene que entender que tiene que responder a las preguntas que se le hacen de manera educada. No, yo no le he irrespetado absolutamente en nada, diputado. Desde el momento con que el usted, respeto que usted me trate, con ese mismo respeto lo voy a tratar. Bueno, quizás solo para aclararle. Perdón. Dale. Gracias. Mire, usted tiene que entender que aquí usted viene como citado.
Sí, no y vengo está con obligado de nada. a responderme. Así es, por supuesto. Y usted está Punto. obligado a Punto. respetarme Hasta ahí. y punto. Punto. Yo soy Hoy tan le voy a ciudadano responder a como usted, le voy a hacer las preguntas y usted me tiene que responder. Así es. Punto. Así es. Yo soy tan Gracias. ciudadano como usted. Gracias, gracias. Quizás solo, permítame un segundito, Walter. Quizás para entender la logística, tratemos de llevar bien este interrogatorio y quizás los diputados, como le dije al principio, le parecerá que le repreguntan, pero es una consideración propia de cada diputado. Le ruego que por favor conteste. Yo creo que el tono y el estilo es muy importante y en el tono y el estilo también se refiere respeto. Yo estoy obligado a respetarlos a ustedes y ustedes como ciudadanos igual que yo están obligados a respetarme. En la medida que lo hagan, también yo estoy obligado a hacerlo. La respuesta, Bueno, entendidos todos, proceda, diputado, por favor. Gracias. La pregunta fue si usted estaba si había un contrato de trabajo. Sí, había un contrato de trabajo. ¿Para cuánto tiempo era ese contrato de trabajo? Los contratos en ese tipo de cosas se suscriben para el periodo. O sea, en este caso yo ingresé a convocatoria del presidente Sánchez Serén casi un año después que él inició su presidencia. Suscribí entonces el contrato y ese contrato yo renuncié a él en el año 2018, en marzo del 2018. ¿Cuánto parecía estipulado en cuanto a honorarios que se le iban a entregar a usted mensualmente? $6,000. O sea, esa es la cantidad que se pactó y consta en documentos que traigo, que así es como está en el ordenamiento presupuestario, al igual que hoy. En ese contrato, cuando usted viajaba, ¿aparecía que le iban a entregar algún monto para poder viajar o cómo lo hacían? Jamás participé en ningún viaje de la presidencia de la República, jamás recibí ningún viático, ningún emolumento por motivos de viaje, ni pasajes ni nada. Ok. ¿Usted trajo ese contrato? No, pero toda esa información está colgada en la web. Gracias. Gracias. Mi pregunta era que si lo traía, es importante que lo sepa. Esa información está colgada en la web. Lo que traigo es el diario oficial, los 2 diarios oficiales que creo que le puede ser útil, de cuándo fue el nombramiento de ley y cuándo se ratificó mi renuncia al cargo. Gracias. Digo eso porque como hoy la información no se cuelga en este gobierno en las redes, por eso le reitero que no le estoy preguntando eso. Yo sí se lo estoy diciendo. A lo que le estoy pero preguntando. Tiene que remitirse nuevamente, por favor, y con todo el respeto. Es atinente, esa información es atinente. ¿Por qué? Porque la información a la que se refiere está colgada en la web. Le voy a explicar algo. Y actualmente la información no se cuelga en la red. Es mi derecho de expresión. No, óigame. Hay libertad de expresión en este país. Pero aquí no, esta no es libertad de expresión. Usted está como cita. Sí. No, óigame. No hay libertad de expresión, presidente. Óigame, por supuesto que sí, pero usted debe de contestar directamente la pregunta como se la hacen, en el alcance que se la hacen. Ustedes contextúan sus preguntas, yo tengo derecho a contextuar mis respuestas. En el límite, por eso le aclaré, en el límite de lo que es la pregunta. Es que el límite de la pregunta es sobre el contrato y yo le reitero, ¿dónde está el contrato? Para que lo sepa. Entonces, eso yo le digo algo, mire, usted ha sido funcionario público, ha sido diputado, ha sido... Entonces, mire, llevemos esto, el pueblo, por respeto al pueblo salvadoreño, debemos de llevarlo bien, porque... No se trata de pelear ni entienda, por favor, solo le quiero expresar, yo lo escuché. No se trata de que nosotros lo hemos sentado para hacerlo quedar mal, no es eso. No. Nosotros lo hemos sentado precisamente para poderle responder al pueblo salvadoreño muchas de las preguntas que tienen y porque nosotros tenemos una obligación como comisión. Entonces cada diputado ha tenido el derecho y tiene el derecho y ha formulado la pregunta que considera pertinente dentro del alcance que considera pertinente. Entonces, nuevamente, le ruego y le pido que se limite a contestar tal y como le preguntan, por favor. Gracias. Yo le ruego que me permitan contextuar en lo atinente a los temas. Pero siempre y cuando usted diga, me puedo extender, y entonces, porque aquí hay una consideración de la autoridad que revestimos todos los diputados. Entonces, estamos preguntando, debe de entender que el interrogatorio no depende de usted, depende de nosotros. Entonces, nuevamente, déjeme hablar, por favor. ¿Qué edad tiene usted? Usted, mire, le voy a decir algo, por favor, y le insisto, debe de entender, de aquí estamos en un acto solemne, está el pueblo salvadoreño ahí, y le insisto,
No se trata de venir a pelear, aquí se trata precisamente de venir a apoyar y ayudar el trabajo de la comisión. Muchas gracias. Tiene la palabra, diputado. Gracias, gracias. Bueno, hablábamos del contrato de trabajo que usted firmó. Ya me dijo que no había un determinado tiempo para... ¿Cómo no? ¿Cuál era el tiempo, perdón? El tiempo de la gestión de gobierno. Ok, O sea, el tiempo, entonces, o sea, ¿para el cuándo era gobierno mejor? no puede contratar por más que Lógicamente. sea. Entonces, Pero por eso se preguntaba para cuánto tiempo. desde, ¿Cuándo el contrato llegaba a su caducidad o vencía? por ejemplo, inició, de Ujú. acuerdo al diario oficial, está Ok. publicado el 1 de abril del año 2015 Ok. y venció, me parece que el 10 o 20 de marzo del 2018, pero consta en el diario oficial. Ok. ¿Por qué venció ahí? Porque yo renuncié. Ok. El contrato no manifestaba que usted tendría en concepto de cualquier otra, en cualquier concepto para poder viajar, ¿verdad? No manifestaba que iba a dar algún monto para poder hacer algún viaje, ¿o sí? No, esas cosas las establece la ley. No, le consulto que si el contrato lo decía, que se le daban algún monto para poder hacer algún viaje. Ningún algo por el estilo. contrato de la administración pública, No incluso ese, no manifiesta Ok, ese tipo gracias. de cosas, porque Muchas la gracias. ley ya tiene reservados Ahora, esos Con procedimientos. respecto, ¿hacía manifiesto de algunos bonos que usted recibiría? No mencionaba nada el contrato sobre bonos, nada. Yo no recibí ningún bono y quiero aclarar, me parece que es un tema que vale la pena señalarlo, que los bonos y ese tipo de monumentos están regulados por ley y los sobresueldos están regulados por ley. Sí, gracias. Cuando no cumplen con la ley, ahí debe de intervenir la Gracias. administración No lo que pública. estoy preguntando, sino que le preguntaba que si manifestaba en el contrato una No. especie de bono. Eso es exactamente. Muy bien. En el contrato establecía alguna especie de entrega de dinero en razón de cualquier otra circunstancia, para algún No. evento. No, es un contrato de trabajo nada más. Ok. Lo Usted, demás se remite al RIOE. ok. ¿Usted manejaba algún fondo extra a lo que usted recibía de los $6,000? No, absolutamente. O sea, lo que maneja la Secretaría como Secretaría, Ujú. que también está establecido en ley y está en la documentación, es el presupuesto que como Secretaría de Ley... al ¿Cuánto igual era que su en la presupuesto, actualidad, secretaría, que tenía en ese entonces? El presupuesto de ese periodo fue de la Secretaría de Comunicaciones en globalidad. No recuerdo cuánto era, pero está en documentos está eso. Más o menos, ¿se acuerda el monto? No recuerdo. ¿Entre cuánto oscilaba más o pero menos? Le voy a dar el dato, permítame. Sí. El presupuesto para el área de comunicaciones, por ejemplo, Ujú. en el periodo del expresidente Saca era de $32 millones. No. En el periodo de Funes era de 12.5. Perdone, le estoy consultando En sobre el periodo nuestro, Ajá. no fue de 12.5. Para efectos de la comunicación era de 4 millones, así estaba regulado. Y en este gobierno no se sabe porque está reservada Ok, gracias. esa información. No le estoy preguntando eso. Sí. Le estoy Yo se preguntando lo estoy a diciendo. usted Sí. con respecto a Y ese y momento. a los salvadoreños, Ya, porque es bueno que lo sepan. Mire, sería bueno que usted fuese un poco más educado y me respondiese lo que le estoy preguntando. Yo hablo Yo con el pueblo simplemente salvadoreño también. Usted Tenemos está hablando los con un medios, diputado señor. que representa al pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño está atento a eso, Nuevamente, señores. pero señor Chicas, no podemos desarrollar esto de esta manera. Mire, nosotros, y le soy sincero, hemos tenido muchos funcionarios del periodo suyo, de que estuvo con Sánchez Serén, hemos tenido muchos, y Yo he estado todos, aquí, yo he déjeme estado aquí. hablar, y todos se han comportado. Ellos han hecho la pregunta bajo el alcance que han querido y han pretendido. Yo le doy mi respuesta. Entonces, nuevamente, le pido que muestre respeto a la comisión, por favor. Tiene la palabra, Informar al tiene pueblo la palabra el salvadoreño, no hay diputado. respeto. Usted no puede usar el micrófono cuando no se le ha dado la palabra, señor, por favor. Tiene la palabra, diputado. Gracias. Esos 4 millones que usted tenía, ¿hacia dónde eran dirigidos? ¿Cómo usted los...? ¿Cómo no? Ok, Esos 4 millones, sí. que era una cantidad muy reducida en relación a otros gobiernos y al actual, esa cantidad se administraba fundamentalmente Ujú.
en 3 campañas de comunicación anual, 3 campañas, y en campañas auxiliares. Por ejemplo, ¿cuáles son las campañas? Las campañas son, uno, el periodo de aniversario que en ese gobierno y en todo se desarrolla en torno al 1 de junio, que es el aniversario de gobierno, etcétera. Primero. Segundo, la jornada de las campañas del periodo cívico de septiembre. Tercero, la jornada de cierre de cada año con la gestión de cada una de las instituciones de gobierno de cada año. Y luego hay 3 campañas auxiliares más pequeñas, que son la de prevención de Semana Santa, de vacación de agosto y la jornada de acuerdos de paz del 16 de enero. Okay. En esos periodos se administran los 4 millones de dólares. Ok. A usted normalmente en ese periodo lo mirábamos en diferentes lugares dando una especie de vocero, ¿verdad? De presidente que no teníamos en aquel entonces. No, un vocero. Especie no, un vocero. Era un vocero. Sí. Y se movilizaba en diferentes lugares, ¿verdad? Constantemente. Así es. Así es. Y atendía a todos los medios de comunicación, no como ocurre Gracias. ahora que no Muchas los gracias. Sí. Gracias. Ahora, la consulta es, ¿y cómo era el proceso para entregar esos fondos? ¿Cuál era el proceso que usted hacía para entregar esos fondos? Sí, muy importante, diputado. Fíjese que el procedimiento que existía y está regulado es presentar las campañas como tal, abrirlas públicamente, incluso están colgadas en la web cada una de esas campañas con el costo de cada una de esas campañas, para adjudicarle a los medios de comunicación, de acuerdo a la relevancia que se le daba a cada medio, el porcentaje de pauta que debieran de desarrollar. Toda esa información fue colocada a propósito en la web para poder fundamentar públicamente esto, porque pues no es menor, o sea, 4 millones de dólares, aunque era poco en relación a otras comparaciones, pero es dinero público. Gracias. Y sobre todo porque también solo vale la pena, porque traigo esa documentación, en ese periodo hubo 2 sentencias de la Sala de lo Constitucional que obligó a recortar y a transparentar las campañas, porque la sala consideró de que el tema de la publicidad era un tema superfluo. Están las 2 sentencias de la Sala de lo Constitucional en relación a las verdaderas necesidades de la gente, que es la salud, la educación. Entonces, hay sentencias sobre eso. Okay. Entonces, por eso la decisión fue colgar esa información, toda la documentación de los costos, de los montos que justifican eso, están colocados. O sea que no es un dinero que se maneja en líquido, sino que se gestiona por la vía de Hacienda. Ok. De sus 6 mil dólares usted los utilizaba para gastos en gasolina, para poder moverse en todas partes, ¿verdad? Para comer, es mi salario. Y utilizaba para mis hijos. El vehículo que usted utilizaba era de casa presidencial. El vehículo, igual que hoy, de casa presidencial. Y la gasolina que se le ponía era de casa presidencial. Le da, de lo que tenía usted en comunicaciones. Explico. Entonces, como hoy hay una asignación de vehículo oficial, al cual se le asigna también el combustible para ese vehículo oficial y para las misiones que uno desarrolla acá. Así es. ¿De presupuesto que tenía comunicaciones? No. Era por aparte. Eso sencillamente hay una adjudicación en lo que, igual que hoy funciona en casa presidencial, eso no ha cambiado absolutamente en nada. El batallón presidencial tiene la bomba de combustible en San Jacinto, y en esa bomba de combustible es donde los vehículos que son de casa presidencial, con una bitácora, hay una bitácora donde se reporta el kilometraje, todos los detalles, y ahí es donde se cargan esos vehículos. O sea, uno en ese momento, al igual como hoy, no se pone de la bolsa en lo que hablo de comunicaciones, sino que es de función gubernamental mantener esos vehículos. Muy bien. Volvamos al momento donde nos manifestó usted que efectivamente tuvo una reunión con el ahora prófugo Salvador Sánchez Serén, y donde él, siendo usted una persona de su confianza, lo llama a ser secretario de Comunicaciones y Prensa.
Cuéntenos con respecto a esa reunión, por favor. Fíjese que en efecto, como les decía, no pasé por alto esa fecha porque fue el 24 de marzo del 2015 en que él me llamó y esa misma tarde nos reunimos en su despacho en Casa Presidencial y él me planteó su interés de reorganizar las comunicaciones de la presidencia porque hasta ese momento el señor Hato Asbun llevaba en un solo paquete las dos secretarías, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Comunicaciones y Prensa. Entonces, la decisión que me notificó el presidente Sánchez Serén, su intención era separar eso, que el señor Hato Asbun siguiera manejando asuntos estratégicos, pero que Prensa y Comunicaciones fuera una secretaría específica que se dedicara a lo pertinente. Acto seguido fue que reformaron el RIOE. Ok. Y se separó la secretaría. Gracias. En esa reunión, donde él lo llama a participar y que fuese el secretario, justamente lo hace porque tenía una cercanía con usted, ¿verdad? Fíjese que hay varias razones. La primera, yo considero, modestia aparte, que yo venía de 10 años muy exitosos al frente del Tribunal Supremo Electoral. O sea, uno de los periodos en que todos los partidos políticos, sin excepción. Pero no descarta que le tenía mucha confianza. Ya le voy a llegar a eso. Yo creo que el elemento político fundamental es que había pues suficiente credibilidad en la opinión pública como para participar en su gobierno. Incluso en ese periodo, en ese mismo año, yo me sometí a una elección para el Parlamento Centroamericano, iba en la posición 8, 10 y salí electo en la posición número 2. Okay. O sea, señalo eso porque ese fue el elemento aparte del factor de confianza política, de confianza personal, de conocimiento que había entre él y yo. Sin descartar el hecho de que tenía una buena relación con usted, de confianza. Digo, por aunque no veníamos de la misma organización, sí teníamos una relación de confianza, de respeto y nos conocíamos. Conocía usted entonces efectivamente cómo manejaba el gobierno en ese momento, ¿verdad? No necesariamente. O sea, yo venía de una función diferente, no conocía exactamente cómo funcionaba el gobierno, incluso... Pero en el transcurso del tiempo sí fue conociendo cómo estaba organizado, cómo él tenía su gente, cómo él manejaba en ese momento el estamento del Estado. Conocí lo que compete a mis funciones de acuerdo al RIOE y de acuerdo a mi contrato y puedo responder por mis funciones de acuerdo a mi contrato y de acuerdo al RIOE. No, yo se lo aclaro porque sé para dónde va. Solo le estoy consultando. Sí, yo sé para dónde va. De que si usted efectivamente... El señor juntamente con usted tenía una relación de confianza, señor Salvador Sánchez Serén. Venimos de la misma historia. Somos guerrilleros de este país. Venimos de la guerrilla. Okay. Yo crecí en la guerrilla. Vengo del ala militar de la guerrilla, al igual que Salvador, y nos conocíamos mucho. ¿Lo conoce mucho, Salvador? Lo conocí, por supuesto, en la guerra lo conocí. Durante la guerra lo conocí. También su gestión de fondo, ¿verdad? No. En la guerra lo conocí. En la guerra lo conocí, escuche. ¿Y no en su gestión no lo conoció? En la guerra lo conocí. Después ya no lo conoció. Por ejemplo, le pongo un caso para aclarar ese elemento. No, mi pregunta es... Yo al presidente lo conocí con Humberto Centeno y tenía mucha confianza con Humberto y era un buen asesor que no llegó con Humberto. Usted llegó en los periodos de Arena. Pero eso no lo responsabiliza a usted el haber trabajado con Humberto y ser de confianza de Humberto por las gestiones de Humberto. No puede. Presidente, entonces, que llama la atención al citado. Quiero aclarar algo. Una serie de preguntas. Quiero aclarar algo. Esto no es un conversatorio. Es que creo que he entendido mal. Yo le estoy preguntando y usted maleducadamente está generando otra clase de circunstancias. Estoy aclarando. No, pero es que él quería de alguna manera vincularme a mí y está bien, no hay problema. Sí, nos conocimos ahí. Pero permítame, yo lo he escuchado a usted. Mire, sí es cierto. Yo tengo alrededor, le insisto, 27 años. Más o menos en la administración pública. Sí. Y entonces he estado en todos los gobiernos que se puede imaginar como empleado.
Pero le voy a decir algo. Fue un asesor. Déjeme de hablar, por confianza, favor. doctor. Yo lo escuché a usted con respeto, entonces yo espero lo mismo. Entonces, es cierto. De ahí pude mantener a mis hijos y de ahí le di la educación a mis hijos. Pero le voy a decir algo. Un buen funcionario. Jamás estuve afiliado. Me afilié hasta ahora gracias a la visión del presidente Nayib Bukele. Sí. Porque pude comparar precisamente desde adentro qué es lo que ha venido sucediendo en la administración pública. Esa fue mi razón personal. Sí. Entonces, sí es cierto. Sí. Tiene la palabra, diputado. Estábamos hablando con respecto a su relación de confianza que usted tenía con su compañero de guerrilla Sí. y amigo por muchos años, me imagino, Salvador Sánchez Serén. Nos conocimos en Chalatenango durante la guerra. Gracias. Ahora, también conoció la manera como él administró, No, esa es otra cosa. siendo que usted No. nos quiere hacer creer Ujú. que usted no conocía cómo se verificaba el tema del gobierno cuando usted era el vocero del gobierno. Claro. Y no sabía. Eso no me responsabiliza. Yo respondo por mis actos. No, y no sabía, pues. Yo respondo No sabía por mis cómo lo actos. manejaban. ¿Qué quiere saber de cómo se manejaba? Le estoy consultando en principio y tranquilo. Ujú. Si Muy usted- tranquilo. Y si usted conocía cómo manejaban el gobierno, su amigo de guerra, fracasada guerra a mi juicio, Por eso está usted aquí como diputado. fracasada guerra, Por esa guerra. pero Por esos acuerdos no de paz. obstante, Por no eso. obstante, usted tenía una relación con Salvador Sánchez Serén que me imagino yo, cuando iba usted a exponer cualquier tema, se lo decían. Es así, ¿verdad? No, no es así. Ah, ¿y de dónde sacaba usted la información? La información que compete a la opinión pública es lo que corresponde. Cuando el señor magistrado en aquel entonces, Sidney Blanco, estableció que habían sobresueldos en el gobierno de Sánchez Serén, usted dio una respuesta. ¿Nos podía dar esa respuesta que dio en ese momento? Yo por eso explicaba, hay un elemento bien importante. Yo creo que Salvador, Usted Esta defendió es a una Salvador Sánchez Serén en consideración. aquel entonces. Usted dijo que jamás había habido sobresueldos, que jamás había habido corrupción. Usted defendió en ese momento. y yo le digo, y es Lo muy sigue importante defendiendo. eso, y es muy importante eso, por lo siguiente. Fíjese que Salvador tomó una decisión y fue ponernos el salario que teníamos. Incluso yo ganaba más que el presidente. Yo ganaba más que el presidente. Igual que ocurre hoy. El secretario de Comunicaciones Es que no le gana estoy más que el preguntando. presidente. Perdón, es que usted No, es que eso es atinente y a la gente parece que le interesa agrada saber, mucho el hombre. secretario de Comunicaciones, pero no es el tema que estamos Yo tratando. soy de comunicaciones, que Ya. le quede claro Está- siempre. Ya, sino que el tema que estamos tratando es de que Salvador Sánchez Serén a usted le confiaba informar y por lo tanto tenían conversaciones de confianza con él. Lo Es así, ¿verdad? pertinente a mis funciones de acuerdo a mi contrato y al RIOE. La Ok. cherada es otra cosa. Ah, usted era chero de él. No, yo digo, la cherada es Le otra consulto cosa. si usted era muy chero de él. Yo lo conocí en la guerra. Entonces Hemos era chero luchado él. juntos y es un hombre muy valiente además. Ok. Tan valiente que se fue del país. Es su prerrogativa. Y ya va a ver lo que ocurra cuando finalice este gobierno. Espérese. De aquel- Acuérdese de este día. Acuérdese. Esta democracia que se ha constituido en este país Acuérdese. va para muy largo. Y se va a cumplir la ley. Solo tengo un paréntesis. ¿Su salario, señor Chica, era pagado en un solo cheque o de qué manera era pagado? Depositado como se hace en la función pública, así como hace con ustedes como diputados. Que ¿Toda uno la tiene- cantidad? Uno tiene su cuenta bancaria y como esa consta en el presupuesto general de la nación, Ujú. consta el salario y ese es el que le Y depositan. allí le a uno. depositaban los 6,000. Sí, sí, sí. Gracias. Sí. Está registrado eso. Le hacía la pregunta con respecto a que aquel momento. Gracias. Le hacía la pregunta con respecto a aquel momento, en aquel tiempo, un magistrado de la Sala Constitucional manifestó que efectivamente estaba habiendo actos de corrupción y sobresueldo. Y usted en aquel momento dijo que eso era mentira. Incluso recuerdo Sí. que usted manifestó
que se estaba cometiendo hasta un ilícito al él estar estableciendo tales circunstancias. Mi pregunta es, ¿aún mantiene usted esa postura? Efectivamente, en el gobierno de Salvador Sánchez Serén no existió esa práctica. Por eso él ¿Cuál práctica? Lo que usted está señalando, es que usted está señalando una práctica. Perdone, ¿qué práctica? La que usted señaló. Pero no sé a qué práctica se refiere. Pues, señálela y yo se la ratifico. Usted me está, o sea, ¿qué práctica pues? Lo que usted está señalando. ¿A qué está refiriéndose usted? Usted habló de Sidney Blanco. Explique. ¿Ya? ¿Qué práctica? La pregunta la hace el diputado, señor Entonces, Chica. por eso le digo, la decisión que tomó Sánchez Serén fue poner salarios que correspondieran a la realidad. Por ejemplo, en mi caso, el secretario de Comunicaciones anterior del gobierno de Funes no fue esa la pregunta que le hice. No, permítame. Es que me gustaría que usted respondiese lo que le pregunto. A mí me puso $6,000 de salario. No fue la pregunta que le hice. Eso ya está claro. Sí, ¿Está bien? correcto. No, mi pregunta es que si usted mantiene su postura de aquel momento donde usted dijo que Salvador Sánchez Serén y los funcionarios, ¿verdad?, no estaban cometiendo actos de corrupción ni existían prácticas de sobresueldo o otra clase de circunstancias. Y por eso... Mi pregunta es, si al día de ahora, en el año 2022, usted mantiene... Por eso hace un rato, cuando comencé, le señalé, los sobresueldos están regulados en ley, incluso la Corte de Cuentas, de acuerdo a la Constitución, artículos 195 a 199, es la única instancia. Perdone. Que está, permítame, le voy a responder su pregunta. Es no lo que como antes, necesito. tranquilo, Perdón, tranquilo. gracias. Yo le respondo. O Ok. sea, sé lo que me pregunta y debo de respondérselo. Lo Ok. tengo claro. Entonces, en la Constitución concede a la Corte de Cuentas el control sobre esos monumentos, sean bonos, sean sobresueldos, todo eso está regulado en ley. Gracias. Si un gobierno ejecuta de mala manera esos sobresueldos, monumentos, bonificaciones, tiene que intervenir la Corte Perdone, de Cuentas. no es lo que le estoy consultando. Entonces, lo que yo le digo Lo es que le que en estoy el consultando gobierno es- de Sánchez Serén Perdone, no estimado, hubo práctica no me doy a ilegal. entender en la pregunta. Repita la pregunta, Estoy diputado. Posiblemente no le estoy... Diputado, repita Ok. la pregunta para Ok, que se la muy bien. responda. Mire, mi pregunta es la siguiente. Usted, en aquel momento, cuando se señalaron actos de corrupción, y en específico fue un magistrado, si no más recuerdo, de la Sala Constitucional, Sidney Blanco, que creo que el partido suyo lo había puesto ahí. Y que después creo que, según manifiestan, no les obedeció. El único partido que pone magistrados Pero- ahí son ustedes, Pero actualmente. ahora, Que lo quede quiero decir, claro. permítame, ahora él manifestó que en aquel momento, según lo que se había recabado en probidad, habían actos de corrupción y habían sobresueldos. Usted, como vocero de la presidencia, como vocero del partido FMLN, dijo No, vocero del FMLN, no, vocero de la presidencia. del gobierno que representaba al gobierno y del FMLN, presidente. que llegó partidariamente por el FMLN. De ese gobierno usted responde que no había actos de corrupción. Mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. Todo esto es para contextualizar. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted mantiene esa postura? Ya se lo aclaré hace un ratito, que me parece, en mi criterio, los sobresueldos y bonificaciones están regulados en No ley. tiene valor de aceptar que si la No, postura la sigue tengo mucho manteniendo. valor, mire que sí tengo mucho valor y por eso estoy en esta mesa. Permite. Perdón, Por quizás voy a aunar a la pregunta del diputado. Quiero que me ponga atención. Mire, quizás la visión suya de los sobresueldos llega hasta el órgano ejecutivo, pero déjeme explicarle algo. Estos gobiernos, y estamos hablando de todos los anteriores, no solo usaban sobresueldos para el órgano ejecutivo. Bueno, usted ha visto, por ejemplo, Tony Saca se sentó ahí y expresamente dijo que agarraba el dinero para sobresueldos y le daba $20,000 a los magistrados. En ese momento estamos hablando de una erogación
del órgano ejecutivo que iba a parar al órgano judicial. El órgano judicial ya tiene su presupuesto de funcionamiento. Ah, no lo había visto, perdón. Señor Chicas, ¿sí me está escuchando? Sí. Bueno, entonces, cuando usted habla yo lo escucho, por respeto. Vaya, entonces, ¿me escuchó la pregunta o no me la escuchó? Vaya, entonces, cuando usted habla de sobresueldos, me parece que su visión llega hasta el órgano ejecutivo. Pero el tema de sobresueldos no solo llega al órgano ejecutivo, emigra y sale del órgano ejecutivo, y esos sobresueldos se usan o se usaron para pagar impunidad, para comprar resoluciones de la sala, para pagar y comprar impunidad para que el fiscal no hiciera lo que tenía que hacer, para pagar la Corte de Cuentas. ¿Cómo cree que Mauricio Funes salió huyendo con un finiquito de 48 horas, habiendo robado millones? Lo que sea, pero le ruego y le pido que no solo su visión llegue hasta el órgano ejecutivo, vea todo el ámbito de aplicación de los sobresueldos. Sobresueldos que iban a dar a los diputados para comprar votos. Eran entregados a los jefes de fracción. Entonces, su visión no debe de llegar solo en el ámbito de aplicación del órgano ejecutivo. Cuando él le pregunta sobre sobresueldos, por favor, tenga toda la visión amplia e integral que sale también del órgano ejecutivo. Pero mire, ustedes me han citado, me han citado a mí ¿para qué? Para el tema de sobresueldo, señor. ¿Sobre sueldo, sobre mi persona o sobre qué? Sobre todo, le voy a explicar algo. Póngame atención, le voy a explicar algo. Es importante eso porque yo no le puedo responder por gobiernos anteriores. Yo le puedo hablar del gobierno de Sánchez Serén. Le voy a explicar algo. Pero yo no le puedo hablar le voy a explicar algo. Del gobierno de le voy a explicar algo y escúcheme. Sobre todo es el aliado de usted. Por favor, señor, por favor, va, mire, qué barbaridad, mire, le voy a explicar algo. Cuando nosotros tenemos el mandato de investigar los sobresueldos, investigamos el aparataje de funcionamiento de los sobresueldos y también tenemos la obligación de investigar qué funcionarios de esos periodos recibieron sobresueldos. Entonces, cuando nosotros lo citamos a usted acá, usted no fue colaborador jurídico, usted desempeñaba una función pública de alto rango. Entonces, usted en la operatividad, fíjese bien, de los gobiernos que formó parte, obviamente tenía que saber del aparataje. Por eso, si no sabe, entonces exprese que no sabe. Pero entiende, lo citamos porque usted como funcionario de alto rango en estos gobiernos que usaron los sobresueldos, no solo en el órgano ejecutivo, sino también para pagar impunidad en el órgano judicial, para comprar votos para leyes que no iban a dar en favor del pueblo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa exploración, cuando lo sentamos a usted ahí, precisamente es para explorar los periodos. Va, gracias. Tiene la palabra. Ya le voy a dar la palabra. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el interrogatorio, ¿verdad? Pero sí me gustaría que me respondiese la última pregunta, ¿verdad? La que si usted mantiene su postura con respecto a aquel momento al momento de ahora, si considera que el gobierno de Sánchez Serén realmente no fue corrupto. Yo sostengo, y es muy importante eso, en todo gobierno, hasta en el actual, pueden o hay actos de corrupción. En todo gobierno. Gracias. Entonces, permita. Que sí hubieron actos de corrupción. Porque en este gobierno hay dos expedientes de las ICIES que no se están investigando. De ese momento. En todo, ¿me permite responder? Le pido por favor. No, es que si no me deja contextuar una respuesta, esto no va a funcionar. Le pido por favor, me responda lo que le pregunto, sencillo. Sí, pero tiene que darme libertad de expresión. Mire, diputado, para que quede grabado para audio, le voy a hacer esta advertencia. Fíjese bien, cuando los diputados le piden que conteste y usted empieza a hacer lo que está haciendo, se constituye un desacato. Y quiero que quede en audio y en video. ¿Verdad? Entonces, si esto es una persecución si usted sigue, no, mire, óigame. El pueblo salvadoreño sabe que este mecanismo es una persecución política, hombre. Mire, le voy a decir algo. Yo entiendo que al estar sentados ustedes, que han tenido mucho poder a través de la historia, que han defraudado al pueblo salvadoreño, se sienten complicados estar sentados. No, para nada. Se siente tan complicado, Tengo autoridad moral para poder. Le voy a decir algo. A ustedes, hombre. Se tiene tan complicado que jamás imaginaron estar sentados ahí. Entonces le voy a decir algo.
guarde el respeto. Y si no lo guarda, vamos a hacer el análisis para seguir el procedimiento de desacato. Haga el análisis que quiera. ¿Verdad? Si esto es una persecución política, ¿cuál es el problema? Tenemos 36 presos políticos en Entonces, Perdone. vamos. Respóndame lo que le estoy preguntando, tranquilo. Déjeme responder. Tranquilo, pero responda a lo que yo le estoy consultando. Déjeme contextuar y Ya. le respondo. Déjeme, mire, es que usted aquí, le soy bien sincero, aquí usted no manda. Yo soy un citado, No no soy viene imputado. usted, no tiene Usted me ninguna está autoridad. tratando como imputado y yo no soy su imputado, Bueno, señor. mire, le llamo una vez más. Si no, se va a tener a las consecuencias. Y, ¿Cuál es el problema? bueno, entonces, ¿saben qué? Yo no soy imputado, Por señor. favor, ¿saben qué? Vamos a parar aquí el interrogatorio y vamos a hacer el análisis. Queda grabado y el pueblo salvadoreño sabe que aquí se ha cometido desacato y vamos a seguir el procedimiento pertinente. Aquí, por favor, al técnico le pedimos que retire, por favor, a la persona que ha sido totalmente insolente. Que conste Y- en acta que no y me le voy a dejan decir algo más. contextuar mi respuesta. Y le voy a decir algo más. No acató las preguntas de los diputados, se Claro que mostró insolente, fue irresponsable, fue inmaduro totalmente, porque la edad que usted tiene debería demostrar más madurez y respeto al pueblo salvadoreño. Le pido, por favor, que se retire. Por favor, la técnica que lo retire inmediatamente. Es inconcebible que exfuncionarios como la persona que está acá, que fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que se declaró inconstitucional su nombramiento, realmente no pueda mostrar respeto al pueblo salvadoreño ni a los diputados, siendo él anteriormente diputado. Y no puedo permitir precisamente que siga haciendo el show que ha venido a hacer. Es inconcebible. Así que, primera vez que estoy sacando y terminando un citatorio como los que hemos hecho. Es inconcebible que personas como usted, que han sido funcionarios, realmente no entienden que esto es un acto solemne y que el pueblo salvadoreño está en atención a todos nosotros. Entonces, no puedo permitir, mire, el diputado ha sido más que paciente. Ni siquiera hemos explorado con los otros diputados. Y usted ha agarrado una actitud precisamente... Pregunte todo lo que quiera, yo no tengo problema. Le voy a decir algo. Si usted continúa, yo la voy a suspender. Entonces, vamos a seguir el interrogatorio una vez más. Y por favor, sea puntual y conciso, tal como le hacen la pregunta. Tiene la palabra, diputada. Señor Chicas, le quiero de verdad pedir, hasta este día mi padre, mi esposo, se dirigen a mí con una voz bastante sublime. No estoy acostumbrada a que me traten como usted está tratando a la gente acá. No me quiero imaginar a su esposa, a su madre, a su familia, como son en su casa. Pero le quiero pedir de corazón que a mí se dirija con respeto, que me conteste las preguntas que le voy a hacer, que se tranquilice un poco. Yo lo comprendo perfectamente el malestar, el dolor, el desahogo que usted quiere hacer, pero en serio, sus 28 años de funcionario público ya pasaron. Si usted dice que es inocente, que aquí lo estamos imputando y usted sostiene que no lo ha hecho, es tan fácil como seguirlo sosteniendo, pero por favor colabore. Además de estar haciendo un desacato, usted está entorpeciendo una investigación que está siguiendo esta comisión. Entonces, entiendo que usted está acostumbrado a dar órdenes, está acostumbrado a ser el jefe, está acostumbrado a tratar hacia la gente. Le pido de verdad que acá se controle. Sé que su edad ya es complicada Pero ¿cuál es su complicado, pregunta? pero le pido de verdad, se lo estoy pidiendo de corazón. Pero ¿cuál es su pregunta? Acá hay una ley que respalda a las mujeres y si usted me grita, si usted me agrede, si yo me siento ofendida, yo voy a tomar acciones también. Así es que se lo estoy advirtiendo una vez más. Sea consecuente con la forma en la que me va a tratar en este momento. Señor Eugenio Chicas, ¿usted recibió sobresueldo en el periodo que fue funcionario público?
No, nunca recibí nada extra Gracias. a mi salario. ¿Usted podría definirme acá lo que significa para usted un sobresueldo? Los sobresueldos están definidos en ley, bonificaciones, monumentos, pero tienen que reunir ciertas características legales. Lo que no reúna características, la ley debe de perseguirlo porque es corrupción. Yo eso lo tengo muy claro. Nosotros hemos hablado y usted ha dado seguimiento a esta comisión, ha visto a exfuncionarios que han dado declaraciones diferentes respecto a los sobresueldos. Hacen remembranza a un manual, a un sistema de sobresueldos que consideran legales, que acá ya se ha dejado claro por medio del fiscal general de la República, que son ilegales. Sin embargo, usted no puede asumir demencia de que estos sobresueldos que se entregaban desde periodos de Arena y posteriormente a Mauricio Funes y Sánchez Serén salían de los gastos reservados de la presidencia. Siendo usted el secretario de Comunicaciones de la presidencia, ¿conoce cuál es el funcionamiento de la partida secreta? Solo permítame señalar un elemento. ¿Cómo manejaron eso durante los gobiernos de Funes o para atrás? No sé. Pero habiendo sido yo parte del gobierno de Sánchez Serén, le puedo asegurar de que el dar dinero bajo la mesa, dinero ilegal, dinero de corrupción, no ocurrió en este gobierno. ¿Qué ha sucedido con todos aquellos funcionarios que estaban en su época de funcionario público que han aceptado que han recibido sobresueldos? ¿A qué se refiere? Yo sé que usted me va a decir, sí, yo sé que usted me va a decir que respondan ellos, yo no lo sé, pero usted estaba dentro de Casa Presidencial. A diferencia de la señora Urbina, que se excusaba de que ella no sabía cómo funcionaba, usted estaba dentro de Casa Presidencial. Usted sabe que tenía un puesto de confianza y de alguna manera la asignación de fondos, incluso a su secretaría, provenían de partidas específicas. Y de verdad quisiera saber si usted honestamente no conoce cómo funcionaba en el periodo de Sánchez Serén la entrega de los gastos reservados o de la partida secreta. En el periodo de Sánchez Serén está debidamente documentado cómo funcionó la partida secreta y los gastos reservados. Hay suficiente información de ley en ese sentido. Yo no puedo expresárselo en cómo funcionó en el periodo de Funes, porque ahí no tuve ninguna competencia. Pero en el periodo de Sánchez Serén, sí, pues desde el cargo que yo tenía y en la competencia que yo tenía en el área de comunicaciones y de acuerdo a mi contrato, y siendo parte del equipo de gobierno en ese momento, porque yo no me puedo exonerar de no haber sido parte del equipo de gobierno, no, yo era parte del equipo de gobierno, pero esa práctica de inyectar dinero ilícito no se ejecutó en el gobierno de Sánchez Serén y yo personalmente tampoco lo recibí. ¿Usted recuerda quién era el secretario privado del señor Sánchez Serén? El secretario privado, Melgar, Manuel Melgar. ¿Cómo era su relación laboral con él? Cordial, cordial, muy cordial. Muy cordial porque es una persona que también yo lo conozco, o sea, no solo de la militancia, sino del periodo de la guerra, o sea, no me es una persona que ahí llegué y de recién lo conocí, no, lo conozco muy bien. Usted sabe que en los periodos anteriores, tal como ha quedado comprobado y manifestado incluso de expresidentes, que eran los secretarios privados que también han venido a esta comisión y han aceptado que entregaban sobresueldos, tenían esa misión específica, los secretarios privados, de hacer la entrega de los bonos, de los salarios extras, de los sobresueldos o estipendios que se manejaban en aquel momento. ¿Usted nunca supo que el señor Melgar entregara estos sobresueldos a ningún funcionario? No, y le digo que no, y lo argumento con este elemento, porque la decisión que tomó, por eso yo creo que ese elemento es muy importante agregarlo, que la decisión que tomó Salvador Sánchez Serén fue poner un salario que era diferente al que había en gobiernos anteriores. Yo creo que ese elemento ustedes regístrenlo. Es importante que lo revisen en documentación porque los secretarios en gobiernos anteriores ganaban lo más $3,000 o menos de $3,000. Salvador Sánchez Serén tomó la decisión de que todos los secretarios teníamos $6,000 de salario.
Entonces, y por eso le puedo reiterar, teníamos un salario extraordinario para lo que son las necesidades del pueblo salvadoreño, un salario sumamente extraordinario, y ese salario se conserva hoy, pues en la actualidad, pues o sea, incluso hoy es diferente porque hoy hay Secretaría de Prensa, Secretaría de Comunicaciones y cada uno gana 6,000. Yo con 6,000 cubría las dos responsabilidades, pero son cosas de ley, así están registradas. De acuerdo. ¿Usted sabe dónde se encuentra en este momento el señor Melgar? Desconozco. Señor Chicas, yo quisiera que me diera una opinión. Usted es una persona que ha tenido 28 años de función pública en el Tribunal Supremo Electoral, como diputado del Parlamento Centroamericano, como secretario de Comunicaciones. ¿Usted justifica entonces el actuar del señor Sánchez Serén? ¿Justifica el hecho de que esté asilado en Nicaragua, que tenga incluso nacionalidad? ¿Y justifica de todo lo que se le está atribuyendo a personas que incluso están detenidas del cometimiento de ciertos delitos? ¿Qué hace Salvador allá y su decisión personal de radicarse en Nicaragua? Yo creo que tiene un sentido. ¿Por qué la justifico? Porque hay una persecución política, o sea, con tranquilidad se lo digo. ¿Usted puede negar tajantemente de que él no cometió ningún acto de corrupción? No me consta que haya cometido ningún acto de corrupción. Incluso yo le puedo decir, cuando alguien se corrompe, yo puedo ver y puedo tener dudas como algunos expresidentes, me permite solo ampliarle ese detalle, digo, Con gusto. por ejemplo, yo vi la mansión que Saca construyó, por ejemplo, en su momento, o como Paco Flores construyó hasta un lago artificial, o incluso al mismo Mauricio Funes le sacaron zapatos de lujo, cosas de lujo, no sé qué más. Pero mire, yo que conozco a Salvador Sánchez Serén y sé que toda la vida vivió en la colonia Laico, aquí en San Salvador, y que no tiene ninguna propiedad, ninguna cuenta bancaria. ¿Por qué se va Salvador Sánchez Serén? Porque en mi criterio, puede ser que ustedes no compartan ese criterio y así son estas cosas, podemos tener criterios diferentes, hay una persecución política. Entonces, Salvador decidió irse. Yo he decidido otra cosa. A mí me llamaron a una comisión. Que se señalen más de 300. Y me tienen acá. Que se trate de más de 350 millones de dólares de malversación de fondos de los gobiernos del FMLN. ¿Y usted realmente tiene el pudor de venir a decir que no se ha cometido acto de corrupción de parte del FMLN? Estoy hablando, mire, en primer lugar estoy señalando que no hay ninguna prueba que en el gobierno de Salvador Sánchez Serén al que yo me remito, yo no estoy hablando del gobierno de Funes, no conozco. Incluso un detalle, siendo yo presidente del Tribunal Supremo Electoral, jamás Mauricio Funes me dio una audiencia o me recibió, jamás. Sí, volviendo al tema. Incluso peleé con él públicamente por el presupuesto del tribunal y no solo eso, sino que lo sancionamos en el tribunal 3 veces por saltarse las trancas en materia de publicidad ilícita. Entonces por eso, de eso me deslindo, pero del gobierno de Salvador Sánchez Serén no hay evidencia. No existe evidencia ni en el modo de vida de Salvador Sánchez Serén en el cual alguien presente pruebas, y es bueno, si las hubiere, que la presenten a la fiscalía en el hecho de sus propiedades, sus bienes, etcétera. Tenga plena seguridad, señor Chicas. Por eso lo digo de corazón, como usted me pidió. Tenga plena seguridad, señor Chicas, que las instituciones correspondientes están ahora haciendo una persecución del delito tal como corresponde. Porque lo que hicieron ustedes, inmediatamente pasaron los acuerdos de paz, fue crear una ley de amnistía, por ejemplo, donde ustedes estaban dando impunidad a los delitos que cometieron de crímenes de guerra y lesa humanidad, que posteriormente se ratificó. Pero usted está pasando a otro tema. Déjeme decirle lo siguiente. Pero está pasando a otro tema. Déjeme decirle lo siguiente. Yo considero que el nivel de hipocresía que usted está mostrando en este momento
es cínico para el pueblo Presidente, salvadoreño. por el orden, me está llamando, me Usted- está calificando de una manera que no es correcta. Usted, señor O sea, yo soy Chicas, invitado haga a la esta pregunta, comisión, diputada. por favor, Usted, al señor orden, Chicas, diputada. Haga la pregunta. usted, señor Chicas, se está burlando del pueblo salvadoreño. Ha venido con un Protesto, presidente, argumento, protesto, ha venido me con está un calificando. temperamento O sea, bastante Yo la complicado. respeto, tengo la obligación de respetar, Escuche, pero no me por puede favor. estar tratando de esa manera. Escuche, por Dámela a su favor. lugar, por favor, presidente. Señor Chicas, Diputada, Por haga la favor, pregunta, por favor. modere su palabra. O sea, usted me Señor pidió respeto, Chicas. respéteme. Va a hacer la pregunta a la diputada ahorita. Sí, pero por favor, respéteme, señor diputada. Chicas, usted está siendo transmitido en vivo. La gente ha eso visto mismo. la conducta que usted ha traído. Por favor, lo que estoy haciendo referencia es que yo tengo 31 años y durante todos estos años ustedes se han burlado del pueblo salvadoreño y ahora usted viene a decir Eso es una que percepción el política. gobierno del Sánchez Serén no cometió actos de corrupción. Eso es lo que usted está diciendo, defendiendo tajantemente que ellos no cometieron actos de corrupción. Señor Chicas, en la relación que usted tenía con el señor Sánchez Serén, jamás usted se enteró de que una persona dentro o fuera del gobierno recibiera un solo sobresueldo o un solo dinero extra a su salario. Yo me imagino, me parece que es importante su pregunta, diputada. Yo me imagino que cuando alguien comete cosas ilícitas no lo hace delante de otras personas. A mí no me consta, yo nunca vi que alguien, o sea, le respondo, nunca vi, no me consta que hayan recibido algún dinero extra, ilegal, ilícito en ese periodo. Y con lo que usted me señala también le digo, o sea, yo creo que es muy importante la labor que ustedes están haciendo y la credibilidad se va a ampliar cuando asuman los 2 expedientes de las CICIAS que son de corrupción. Pero mire, señor Chicas, una pregunta, usted anteriormente afirmó rotundamente que en el periodo de Sánchez Serén no había habido corrupción y ahorita usted está diciendo que usted no puede saber en cabalidad y exactamente, porque usted habría tenido que estar en todos los lugares a la vez para poder saber quién recibía. Así Entonces, eso está en contraposición de lo primero No que está digo. en contraposición. Escúcheme, por favor. ¿Por qué? Porque para alguien expresar rotundamente que no hubo corrupción en un gobierno, precisamente debe de estar en la alta funcionabilidad de este gobierno. Pero al mismo tiempo usted dice que sí y después dice que no. Entonces, la pregunta de la diputada precisamente es para explorar si usted tiene el conocimiento dentro de la funcionabilidad del gobierno de Sánchez Serén, pero usted casualmente solo se remite al profesor Sánchez Serén, pero ese gobierno tenía una estructura operacional y funcional. Entonces, de nuevo, o lo sabe o no lo sabe, ¿verdad? Pero cuando usted afirma contundentemente que no ha habido corrupción, realmente está partiendo de una presunción, ¿o no? No, fíjese que le voy a explicar por qué no, diputado. Yo desde hace rato le señalé, en todo gobierno, yo creo que no hay gobierno sobre la tierra donde no se generen hechos de corrupción. O sea, la corrupción es un mal que lo tenemos radicado en mayores o menores medidas entre un gobierno y otro y entre países. O sea, yo no he señalado que no hubiera ningún caso de corrupción. No me he referido a eso. Yo lo que señalo es que, primero, a mí no me constan que hayan habido y no veo hasta donde yo conocí la estructura de gobierno que hubieran prácticas sistemáticas que estuvieran encaminadas a realizar hechos de corrupción. No conocí ninguna práctica sistemática. Conozco a Salvador, sé que es un hombre de manos limpias y además su modo de vida no refleja ningún enriquecimiento ilícito, o sea, yo creo que eso con honestidad lo debo de decir. Ahora, que debe de haber habido dentro del gobierno más de alguna práctica en algún ministerio, no, la debe de haber habido, así como en este puede existir. Me queda claro, gracias. Me queda clara su posición en cuanto a la corrupción probable dentro del gobierno de Sánchez Serén. Gracias. ¿Qué me Diputada. puede decir entonces de los $900,000 que se le atribuyen a Sánchez Serén que recibió en sobresueldos? ¿No es corrupción entonces eso para usted? No está demostrado eso, es una presunción que no está demostrada. ¿No está sería más demostrada. fácil perseguir
el delito si estuviera presente acá una persona como él? Usted dice persecución política. Lo cierto es que ya a la población no se le puede engañar y ellos saben que en los gobiernos de ustedes lo único que se dejó fue corrupción. Yo le aclaro esto, señor Chicas, ¿Pero porque qué me dice de los dos expedientes de la CICIG? Usted dice ¿Los van a investigar o no los van a y investigar? defiende la corrupción de Sánchez Serén, y es entendible, es comprensible que usted durante tantos años siendo funcionario y siendo parte de la guerrilla y siendo parte de las estructuras del FMLN, usted los defienda con tanto ahínco. Solamente eso quería consultarle, señor Chicas. Gracias. Solo me permite acotar un elemento. Yo pienso que pero no le he dicho que sí todavía, permítame, no le he dicho que sí. Ya le voy a dar la palabra. Me urge preguntarle algo. De acuerdo. Fíjese que haciendo una investigación en cuanto a... Usted sabe que todos los funcionarios públicos hacemos una declaración inicial cuando retomamos un cargo público. Cuando nos volvemos funcionarios, hacemos una declaración inicial a probidad de la Corte Suprema. Usted efectivamente chequeó y la hizo, pero no hizo de salida. Entonces yo le quería preguntar, ya que tenemos todos los funcionarios, tenemos la obligación de precisamente hacer al inicio y a la salida. Cuando yo pedí su declaración de salida para hacer un estudio, me hicieron ver de que usted no había cumplido con ese requisito. Sí. Ajá, entonces le quiero preguntar si efectivamente no lo cumplió y la razón del por qué no lo cumplió. Gracias. Sí, presidente, tiene razón. Yo he presentado mis declaraciones a probidad, están actualizados, salvo la última. Y la última no está presentada por una condición, porque, y no quiero meter ningún tema de ruido, o sea, yo vengo como diputado del Parlamento Centroamericano y el gobierno de El Salvador todavía no debe salarios del año pasado. Yo no puedo cerrar mi declaración porque ya no estoy en el Parlamento Centroamericano y el gobierno, a la bancada salvadoreña que terminamos, no nos ha pagado muchos de los monumentos, que tenía que pagárselos al Parlacen. Entonces yo no puedo cerrar mi declaración mientras el gobierno no le pague lo que le debe al Parlacen, y en el momento que le pague y el Parlacen selle conmigo, entonces puedo cerrar yo mi declaración. Ese es el motivo, pero de ahí toditas mis declaraciones están hechas. Le hacía la pregunta, Sí. Señor Chicas, porque el momento más importante precisamente de un funcionario público es el momento de cierre, es cuando... Pero no sé si queda claro cuál es el problema. Sí me queda clara la razón, pero le tengo que decir lo siguiente. Uno cuando declara, también puede declarar cuentas por cobrar. Uno en su declaración de cierre, efectivamente usted puede decir, bueno, miren, me hace falta recibir ese dinero. Ahora, probarlo. Las cuentas por cobrar hay que probarlas y no tenemos un documento probatorio solamente. Usted tiene un plazo, usted efectuó y desarrolló un plazo en el Parlacen. Ese plazo tiene una vigencia en el tiempo. Por eso le digo yo, mire, esa obligación y lo invito precisamente a que la presente. Solo le aclaro un detalle porque me parece que es importante. Dígame. Mi declaración de salida del gobierno de Sánchez Serén está presentada. No, sí, es la última de funcionario público que la que sí. Pero luego del periodo del Parlacen presenté la inicial y no presentó la de cierre. Esta para que me paguen. Ahora, tengo que decirle algo y tengo que decírselo al pueblo salvadoreño. Cuando usted presenta todas esas declaraciones en probidad, Corte Suprema de Justicia ordena a probidad no hacer el análisis. Usted se encuentra en un pool de funcionarios, no sé la razón, yo no estoy expresando la razón, lo que le estoy diciendo es la realidad. Usted se encuentra en un pool de funcionarios que no le hicieron el análisis. De todos los periodos que usted me está mencionando, no le hicieron el análisis respectivo. Ese análisis es importantísimo porque los sobresueldos van a dar precisamente al incremento patrimonial no justificado. Entonces quiere decir, y yo lo invito a que cumpla con esa parte de la ley, no obstante lo que usted me dice, es una cuenta por cobrar y precisamente la puede probar que la tiene pendiente. Entonces, ¿por qué le digo esto? Se lo digo en razón de que usted clarifique precisamente
Sí. ¿verdad? Porque yo no puedo aseverar que usted va a salir con incremento injustificado o lo va a aprobar, eso usted lo sabrá, pero es necesario cumplir con la ley. Entonces, yo le hacía la pregunta porque me llamó poderosamente la atención que usted no ha hecho el cierre como funcionario público del periodo que estamos hablando. Del Parlace. Sí, Del Parlace. sí, así es. Porque de gobierno sí. Y yo creo que su exhorto es muy importante porque en realidad consulté también y la mayoría de ministros y de funcionarios de este gobierno no la han presentado. La de cierre. No, la de apertura. La de apertura y que la ley da 60 días y ya llevan 2 años y medio y no la han presentado. La de apertura, usted vio el listadito que salió en el periódico, pero efectivamente la mayoría de funcionarios la ha presentado. No, ya verifiqué y no la han presentado. Claro que sí, pero bueno, vamos a cerrar aquí, ¿verdad? Le agradecemos la deferencia que tuvo con el pueblo salvadoreño al final de poder desarrollarse y abonar precisamente a su participación en el sentido de contestar las preguntas, se le agradece. Gracias por haber asistido, ¿verdad? Y por habernos permitido terminar esta sesión que hemos hecho este día, porque va a quedar abierta, precisamente en un plano de respeto para el pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputados, diputadas. Sé que tienen una gran labor, es muy importante la labor que ustedes tienen. Y en ese contexto, yo les dejo este documentito que es una iniciativa, valórenla, que puede contribuir al tema de la transparencia en el país. O sea, porque creo que todos estamos obligados, desde cualquier lugar de desempeño, a contribuir con el tema de la transparencia. Entonces yo creo que ustedes tienen un gran cometido y también con esa misma buena intención yo les digo, no les compete como comisión, pero sí les compete como bancada y como legislatura. Van a crecer mucho en credibilidad si asumen la investigación de los 2 expedientes de las CICIES. ¿Por qué? Porque la corrupción, como les decía, no es un tema atinente a un gobierno, sino a cualquier gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente, solo le quería hacer un obsequio al señor. Chicas, ya que... Muchas gracias. Muchas gracias. Y por cierto, mire, es importante, me saluda a su papá, oye. Llámele a usted, hombre. Me saluda a su Llámele, papá, tiene el mismo por favor. y a la gente de Alba también. No los conozco a ellos. Bueno, Ahí trabajó usted. Muchas gracias, señor Chica. Mire, Gracias, señor Chica, gracias. Si usted hubiera invertido esos $50,000 en Bitcoin, ya tuviera $500,000, mire. El pueblo salvadoreño rechaza el Bitcoin. Encuestas, vea todas las encuestas. Sí. Mucho gusto. Por supuesto, Diputado, yo llevo con mucho gusto. muchas gracias. Vaya. Les dejo la documentación. Por favor, porque aquí está el manejo de las campañas y todo. Gracias. Gracias. Bueno, al pueblo salvadoreño
a los compañeros diputados. Es complejo. Miren, yo tengo que decir esto. Me imagino que cuando sentamos a este tipo de exfuncionarios, para ellos es difícil sentirse cuestionados. ¿Por qué? Porque precisamente se les está cuestionando toda la labor que hicieron de defraudación de esa voluntad del pueblo salvadoreño. Entonces, jamás creyeron verse sentados y tener que estar respondiendo ante las preguntas de verdaderos representantes del pueblo salvadoreño. Es triste ver cómo una persona como él se sienta y, bueno, agarra una actitud totalmente prepotente, totalmente de desorden, y precisamente debe haber un respeto directo, no solo a esta comisión, sino primeramente al pueblo salvadoreño. Cuando toman esa postura y empiezan a tratar de generar un desorden, lo hacen con una intención clara. Antes de venir aquí y sentarse ahí, ya traen esa estrategia. No seamos ingenuos. Ellos vienen precisamente a tratar de desestabilizar este esquema donde se le está tratando de dar respuesta al pueblo salvadoreño. Es planeado, y ustedes pueden ver que cuando vinculamos, y el pueblo lo debe de ver, cuando vinculamos el desacato, en ese momento preciso, él cambió de actitud, porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Vino exclusivamente a eso. Ahora, el pueblo salvadoreño debe saber que nosotros ya tenemos elementos de juicio, tenemos elementos probatorios. Cuando los sentamos ahí, ya tenemos cierta documentación previa. Claro, ellos vienen a contestar, y ese testimonio que ellos dan nos sirve a nosotros precisamente para cruzarlo con los elementos de prueba que tenemos. Al final traen un guión, pero precisamente con el hecho de sentarse ahí y comenzar a contestar, aunque sea de la manera desordenada que lo hacen, el pueblo salvadoreño debe saber que al final el brazo de la justicia siempre va a llegar. Él habló de perseguidos políticos, y yo insisto con el tema: perseguido político es aquel que es perseguido por sus ideas políticas. Pero todos estos gobiernos están siendo perseguidos precisamente por delincuentes, por haber agarrado el dinero público. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas nuevamente fallecieron? ¿Cuántas personas no tuvieron acceso a la educación? No lo podemos medir. Ha sido nefasto el daño ocasionado por personajes como estos, que cuando se ven sentados ante el pueblo salvadoreño, que cuando se ven sentados ante una comisión de diputados elegidos por el pueblo, no pueden entender cómo ellos ya no tienen ese poder político, ese poder nefasto por medio del cual precisamente al pueblo salvadoreño se le ha robado o se le robó toda esa parte de la historia. Ellos que están manchados, sus manos de sangre están manchadas por tantas madres que perdieron a sus hijos en la guerra, hijos que perdieron a sus hermanos. Ellos se sientan aquí y le niegan al pueblo la verdad, pero el pueblo no debe de preocuparse, porque nosotros, cuando lo sentamos acá, insisto, tenemos ya ciertos elementos probatorios en contra de ellos. Y yo invito al pueblo salvadoreño a que esté atento, porque todos estos procesos, todos, óiganme bien, todos estos procesos que estamos desarrollando van a culminar en un proceso judicial. Porque no todas las pruebas que tenemos las vertimos aquí, porque es parte de la confidencialidad precisamente de la investigación. Y esta documentación va a ir a dar a la fiscalía. Y todos estos procesos van a iniciarse en la fiscalía. Entonces, al pueblo salvadoreño, gracias por su paciencia, gracias precisamente por esa confianza depositada en esta nueva asamblea. Tengan todos muy buenas tardes.